Muy bien. Entonces, empezamos. Empezamos, no dilatamos el tiempo. Nosotros tenemos en la práctica médica continua una gran cantidad de pacientes que llegan a la consulta, tanto otorrinolaringológica como consulta del médico general, con signos y síntomas de procesos infecciosos faríngeos, de distinta índole, de distinta naturaleza. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar el día de hoy con esta clase? Uno, pues hacer un muy breve recordar realmente de la anatomofisiología de la faringe, y sobre todo el punto número 2, que me parece el más importante, el segundo objetivo, describir los aspectos clínicos, diagnósticos, tratamiento, complicaciones de las principales faringomigdalitis, tanto las virales como las bacterianas, ¿no? Y hacer una énfasis acá, justamente para el buen manejo de los pacientes que vienen con esta condición. Por otro lado, describir las indicaciones y contraindicaciones de la amigdalectomía. Muy bien. A manera de una, por favor apaguen su audio los que están con el audio prendido. A manera de una pequeña motivación, vamos a ver acá un caso clínico. ¿Ya? Tenemos un niño, presten atención por favor, porque luego de este caso clínico les voy a pedir una votación anónima para ver más o menos cómo estamos. ¿Ya? A ver, un niño de 6 años que consulta en el mes de octubre por fiebre con 39 grados centígrados, que inició de manera brusca hace 24 horas, tiene dolor faríngeo, odinofagia. El paciente no tiene ningún antecedente relevante, tiene su esquema de vacunaciones completo. Al examen físico se encuentra febril, decaído, con la faringe eritematosa, tiene petequias en el paladar, aliento fétido, adenopatías submaxilares dolorosas de 2 por 1 centímetro y el resto del examen normal. Además, el padre, la madre refiere un vómito aislado la noche previa a la consulta. ¿Sí? Bueno, ahí tienen el caso. Entonces, acá les voy a lanzar una pequeña encuesta anónima, así que no hay problema, contéstenla, ¿sí? A ver, ahí deben estar visualizando en sus pantallas. Por favor, voten. Vamos a dar unos minutos para que lo hagan. Son 3 preguntas muy sencillas. Den su impresión diagnóstica. ¿Cuál es el agente etiológico más probable que creen ustedes se encuentra allí? ¿Y cuál es el tratamiento que indicarían? Voten, por favor. Muy bien, empezaron a votar. Perfecto. Voten, voten. La encuesta es anónima. Solamente es para evaluar más o menos cuál es la impresión que tienen antes de la clase, ¿no? Y finalmente cuál es la que se llevan al final de la clase. ¿Sí? Muy bien. Hasta el momento han votado 18 personas. 22, 25. Muy bien. Continúen. Somos 52 participantes. Por favor, quiero el voto de todos. Muy bien. 33 participantes. Ok, un minuto más. Bien, 46 participantes. Faltan 6 más. A ver, los 6 últimos. Voten, por favor. 10 segundos más para terminar la votación. Faltan 6 participantes. Voten, por favor. Muy bien, finalizamos la votación. Ok, a ver, atentos a los resultados, ¿ya? Los resultados de lo que ustedes han votado me han puesto a la primera pregunta, ¿cuál es la hipótesis diagnóstica? 0% ha dicho resfrío común. 0%. ¿Ok? El 85% de los votantes ha dicho que es una faringoamigdalitis aguda. El 6% que es un absceso periamigdalino. Eso corresponde a tres participantes.
4 participantes, que resulta un 9%, han dicho que es una mononucleosis infecciosa. ¿Ok? Muy bien. La segunda, voy a compartirlo para que ustedes lo vean. Ahí lo pueden ver. ¿Ok? Pueden verlo en su pantalla también. A la segunda pregunta, ¿cuál es el agente etiológico más probable de esta patología? Han contestado que, si bien es cierto, la mayoría cree que es una faringoamigdalitis aguda, la causa más probable puede haber sido un virus, 9%. Llámese rinovirus, coronavirus, arbovirus, adenovirus, perdón, que son los más frecuentes, ¿no? El 31% cree que podría ser estreptococo beta hemolítico del grupo A. Solo una persona piensa que puede ser polimicrobiano, 6 personas creen que puede ser Epstein-Barr. ¿Qué tratamiento le darían? El 15% AINES, hidratación y reevaluación. El 70% penicilina benzatínica. El 3% lo hospitalizaría dándole penicilina G sódica endovenosa. Y 4 personas, que es el 9%, sintomático tratamiento de soporte. ¿Ok? Dejamos de compartir esto. Muy bien, agradezco su participación. Entonces, eso me da una idea general de cómo estamos. Me alegra en general estemos por ahí, ¿no? Todos tenemos casi una idea propicia. Entonces, después de ver este caso clínico, yo creo que todos nos damos cuenta que se trata, pues, de un paciente con síntomas faringoamigdalares, ¿no? Síntoma de faringe. Entonces, yo creo que todos llegamos a que es una faringitis aguda. De acuerdo, una faringitis aguda. Vamos a ir avanzando. Luego es un paciente que tiene dolor, tiene fiebre, deglución, problema al deglutir, ¿no? Malestar general y hallazgos físicos sugerentes de ello. Pero evidentemente nos interesa el diagnóstico, una faringitis aguda, y nos interesa la etiología. ¿Por qué hablamos de la etiología? Porque en base a la probable etiología que nosotros logremos determinar en este paciente, tendremos un plan de trabajo. ¿Correcto? Nuestro plan de trabajo va a estar orientado no al diagnóstico clínico, que será una faringoamigdalitis aguda solamente, sino sobre todo al agente etiológico, para que podamos iniciar un tratamiento empírico. Y esto es lo que pasa muchas veces en la consulta, y no podemos, yo observo que en la mayoría de colegas, no podemos diferenciar prácticamente de una manera muy buena, o generalmente buena, si el problema es bacteriano o viral. ¿Y qué es lo que vemos en la práctica? Que se agrega demasiado tratamiento antibiótico a muchos procesos que son virales, o incluso a otros que ni siquiera son infecciosos, que son inflamatorios, irritativos, alérgicos. Muchas veces llevan tratamiento antibiótico. Entonces, uno de los objetivos de esta clase, como les decía, es que ustedes, luego de ella, estén capacitados para poder diferenciar mejor un proceso bacteriano de uno viral. ¿Ok? Al final de esta clase, volveremos a repetir el caso clínico, volveré a repetir las preguntas, todavía no le voy a decir cuál es la respuesta, y ustedes volverán a votar para ver si es que realmente se aprendió. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el recuento anatomofisiológico. Bueno, realmente esto lo voy a pasar muy rápido porque yo creo que no es el objetivo fundamental de la clase, ¿no? Pero hay que saber de todas maneras que la faringe es un hemicilindro músculo facial que se encuentra delante de la columna vertebral, evidentemente, y une tanto las cavidades nasales y orales en la parte superior como la laringe y el esófago en la parte inferior. Se extiende desde la base del cráneo hasta C6 aproximadamente. Dimensión 14-13 centímetros, variando si es un hombre o una mujer. Consta de distintas estructuras, una membrana, una fascia, capas musculares y fascia bucofaríngea. ¿Cuáles son las funciones que tiene? Pues participa en la respiración, es un órgano tubular que permite el paso del aire. La deglución, desde luego, la deglución participa como parte de la deglución en la fase faríngea. La fonación, más que en la fonación mismo, en la parte de la caja de resonancia que tiene la propia faringe para darnos el timbre o calidad de voz, porque la fonación como tal está dada por la laringe, ¿no? Y tiene una función inmunológica, ¿no? Por la gran cantidad de tejido linfoideo que tiene, la presencia del anillo de Waldeyer, ¿no? Que se encuentra en esta estructura. Entonces, esas son sus funciones básicas. Esto para que lo repasen luego, ¿no? Tiene una gran cantidad de músculos conformados por capas externas, capas internas, inervados por pues, el plexo cervical, el nervio 10, el 9, ¿no? Entonces, parte de los ramos laringios, eso lo van a repasar un poquito posterior. Yo creo que
no es el momento. Nos ubicamos topográficamente, tenemos una nasofaringe, tenemos una orofaringe y tenemos una laringofaringe. ¿Ok? Acá tenemos un gráfico que nos va a indicar más o menos a qué altura topográfica, si lo queremos relacionar con las vértebras, se encuentran, y algunos de sus principales contenidos, ¿no? Recordar que la nasofaringe se encuentra en las amígdalas tubáricas, la fosita Rose-Müller, las amígdalas faringia, o también llamada adenoides, ¿sí? Que es la que probablemente han hablado mucho en la clase anterior y que fue motivo del caso clínico del día lunes. En la parte intermedia tenemos la orofaringe con las amígdalas palatinas, las amígdalas de base de lengua, la mayor cantidad de las bandas laterales faringias, y en la parte inferior el seno piriforme, las regiones posterolaterales, la región cricoidea, dejando a la laringe como un órgano adicional que será estudiado la próxima unidad. ¿Sí? Muy bien, recordares. Muy bien, decíamos que la mayoría de patologías que acuden a nuestra consulta son cuadros faringoamigdalares. Y la mayoría de ellos son agudos, sin duda, ¿no? Es el motivo de consulta probablemente más frecuente en otorrinolaringología y medicina general, desde luego. La mayoría son de causa infecciosa. Digo la mayoría porque eso significa que también existen algunas que no son de causa infecciosa. La causa más frecuente es viral. Miren, la causa más frecuente es viral. Entonces, de allí razonemos. Solamente cuando llegue un paciente con faringoamigdalitis aguda, faringitis o faringoamigdalitis, para el caso es lo mismo, ¿ok? Si la mayoría es viral, por ahí tengo que estar pensando. ¿Justificará antibióticos? ¿En qué casos? Vamos a ver. El grupo etario afectado, sin duda, más frecuente es en los niños y los pacientes jóvenes. Más infrecuente, hay que dudar del diagnóstico cuando son adultos mayores, ¿no? O adultos maduros, no es tan frecuente. Existen distintos factores predisponentes, ¿no? Frío, humedad, ambientes secos, algunos medicamentos, etc. La inoculación de los gérmenes, en el caso del proceso infeccioso, porque decimos que lo infeccioso es lo más frecuente, ocurre a través de gotitas de flush, objetos contaminados, lapiceros que se pueden meter a la boca, cubiertos, alimentos que pueden estar contaminados, como por ejemplo estornudos o tos de alguien que esté infectado, o tejidos adyacentes, por ejemplo de la cavidad oral puede pasar un proceso infeccioso a la faringe. Hay que recordar siempre que en la recurrencia la inmunosupresión debe ser evaluada, debe ser buscada. En la parte inferior tengo un gráfico de cómo es la fisiopatología general de la faringoamigdalitis aguda, no de la estreptocócica, ¿no? De general. Una NOx en general va a generar en primera instancia una vasoconstricción pasajera, la cual va a generar distintos mediadores de la inflamación que van a terminar en una vasodilatación y en una quimiotaxis. Esa vasodilatación va a generar ¿qué cosa? Exudado, edema, que es lo que nosotros vemos como proceso inflamatorio, como engrosamiento de la mucosa, como la secreción de la mucosa, está la secreción glandular, aumenta la producción de secreción de las glándulas caliciformes y los folículos linfoideos se hipertrofian, ¿no? Entonces eso es lo que vemos típicamente en el hallazgo de una faringitis, aumento de volumen, eritema, secreción, puede haber exudado, ¿no? Recordemos que en el caso de la faringoamigdalitis aguda bacteriana por estreptococo, pues sí se produce la proteína M, la antistreptolicina O, y una serie de, el ácido lipotecoico, ¿no? Que van a producir no solamente los efectos inflamatorios, ¿no? Sino que son en parte responsables también de la patogénesis de la enfermedad. Entonces, algo muy particular ya en el caso del estreptococo. Muy bien, entonces, sabiendo esto, volvemos a la pregunta inicial. Llega un paciente con clínica de infección faringoamigdalar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la etiología? Probable, porque en base a eso yo voy a tener que establecer un plan de trabajo, un plan terapéutico y un plan diagnóstico, si es que es necesario. Muy bien, entonces vamos a ver. Primero recordemos este cuadrito. Decíamos que la mayoría de faringoamigdalitis agudas son de causa infecciosa, la gran mayoría. Muy poquitas son infecciosas. ¿Okay? Dentro de ellos tenemos de causa alérgica, química, inmunológica, etc. ¿Okay? Pero la gran mayoría son de causa infecciosa. De las infecciosas, las virales representan la mayoría. Miren, 50 a 80% son virales, dependiendo de las distintas literaturas y publicaciones. Bacterianas representan un 20 a un 35%.
pero también existen micóticas. ¿Ok? Muy bien. Luego, de las bacterianas, en las virales también existe algo parecido, pero de las bacterianas existen las no específicas y las específicas. Las no específicas, miren, el germen más común es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, el estreptococo piógenes, que representa a un 15 a 30%. Todas las demás no específicas, que incluyen otros gérmenes habituales de la flora, como otros estreptococos, estafilococo dorado, inclusive, Haemophilus influenzae, Arcanobacterium, anaerobios, atípicos, que también son no específicos, más otros específicos como los productores de la difteria, de la angina de Plauen-Vincent, sífilis, TBC, faringitis gonocócica, las micóticas. Todas ellas, inclusive podríamos agregar a las no infecciosas, representan tan solo el 5%, epidemiológicamente hablando. Entonces, la mayoría de los procesos infecciosos de la faringe son o virales o bacterianos, y generalmente si son bacterianos por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Por lo tanto, en nuestro razonamiento siempre tendremos que tener a estas dos en cuenta en primera instancia. Pero también saber que existen otro número de gérmenes que provocan otras infecciones que son un poco más infrecuentes, algunas de ellas atípicas. ¿Sí? Entonces, por ahí empezamos nuestro razonamiento. Lo más probable, viral o estreptococo, es lo más común, ¿no? Es lo más común, por lo menos hasta allí, yo creo que el médico general debería estar capacitado perfectamente para diagnosticar. Con las demás probablemente pueda ser ya una aproximación, si es que llega el diagnóstico, mejor, ¿no? Muy bien. Este cuadrito también, para que lo lean en casa con detalle, pero representa, según una publicación, distintas incidencias que se han reportado para los distintos virus y bacterias, ¿no? Entonces, recordamos siempre que los virus son los más importantes y de las bacterias, lo más frecuente, pues, es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, ¿no? Muy bien. Entonces, desde luego, ¿cuál es la principal herramienta que tendremos para el diagnóstico de una condición como la descrita? La clínica. ¿Ok? La clínica. Les decía a mi grupo, y ustedes seguro que también se los han dicho sus docentes, se los han dicho desde semiología, con una buena historia clínica, con una buena anamnesis, con un buen examen físico, probablemente tengamos el diagnóstico en más de los, no sé, 80% de los casos. Pero recuerden que la anamnesis y el examen físico deben ser dirigidos. Eso significa que yo como médico, conociendo la patología, sus características clínicas, vale decir, las anamnesis típicas, en los hallazgos físicos típicos, la sintomatología típica y la forma de presentación, yo debo interrogar a la madre, al padre, al paciente sobre esos aspectos. ¿Ok? No preguntamos al azar, no buscamos cosas al azar, a ver qué encuentro y a ver qué me parece, no, va dirigido. Entonces, veamos acá algunos de los principales criterios clínicos establecidos para el tema de diferenciar una faringomigdalitis bacteriana de una viral, ¿ya? Miramos, acá tengo la faringomigdalitis estreptocócica, por acá por el lado izquierdo. Miren características clínicas. Edad de presentación usualmente entre 5 a 15 años. ¿Ok? La presentación es más frecuente en invierno y en primavera. Usualmente hay una historia de contacto del paciente con faringoamigdalitis. O sea, hay que investigar por ahí contactos, ¿no? La sintomatología. Usualmente la odinofagia suele ser de un origen más súbito, mientras que la viral es más larvado, un poquito más progresivo. La fiebre usualmente suele ser mayor de 38. Suele provocar dolor de cabeza, suele haber náuseas, vómito, dolor abdominal. Miren, vómito. ¿Ok? Mientras que la viral suele provocar diarrea. Usualmente no dolor abdominal, no vómito, lo más típico es diarrea. Y los síntomas suelen ser coriza, llamemos coriza síntomas riníticos, flujo nasal, estornudos, congestión nasal. El paciente puede estar disfónico. La disfonía me hace pensar más en un proceso viral. Y tos. La tos me hace pensar en un proceso viral. Si suman todos estos, con más razón. ¿Ok? En cuanto a los signos, los hallazgos, los dos pueden tener inflamación faringoamigdalina, los dos.
¿ok? Pero es más común encontrar una mayor inflamación con presencia de exudado en el proceso bacteriano, ¿ya? En el proceso bacteriano. Es más frecuente, es más frecuente. Ojo, eso no quita que no puedan existir procesos virales que también tengan exudado. Epstein-Barr, citomegalovirus, adenovirus, son algunos de los que producen exudado y podrían confundirte con un proceso bacteriano. Ojo allí. Petequias en el paladar, también es lo usual. Recuerden que algunos virales también lo producen. No son características patognomónicas, ¿ok? Como siempre decimos acá, una es ninguna. Acá tú tienes que ir sumando criterios clínicos y hacer una unidad. Adenitis cervical submandibular, acá, ¿ok? Dolorosa, usualmente, ¿ok? Acá, aquí, no por atrás, no adelante, no cadenas múltiples, aquí, dolorosa. Y un exantema que es propio de la escarlatina en algunos casos, no siempre. En la faringitis viral es más frecuente encontrar conjuntivitis, ¿ok? Los adenovirus, por ejemplo, producen un síndrome faringo-conjuntival. Ojo con hemófilos, que hemófilos también puede producir un síndrome faringo-amigdalar, pero es bacteria. Ojo por ahí. Puede haber un exantema maculopopular, la piel, una estomatitis ulcerativa, aftas, ¿sí? Entonces, ojo por allí. Muy bien. Entonces, eso tenemos por un lado. Esas son las características clínicas generales. Sabemos que existen también unos scores, lo más utilizados el de Centor y el McIsaac, ¿no? Que básicamente McIsaac hace una modificación al de Centor, así que vamos a hablar de este último porque es el más completo, ¿ok? El de McIsaac, en el cual también me va a dar una aproximación etiológica al tema estreptocócico y una faringoamigdalitis. Y además me habla de un comportamiento, que es lo que más me interesa, qué es lo que deben hacer. En este caso, el paciente va a ser interrogado y va a ser examinado de tal manera que yo voy a elaborar un score, un puntaje, ¿ok? Hablemos de McIsaac, ¿ok? Si tomo la temperatura del paciente y tiene más de 38, le voy a otorgar un punto. Un punto. Ausencia de tos. Miren, paciente, hay que preguntar por un síntoma que tenga o no tenga el paciente y hay que describirlo el paciente en la historia clínica, ¿no? Entonces se pone en la historia, paciente tiene tos o paciente no tiene tos. ¿Por qué? Porque eso me va a dar un puntaje para el score. Ausencia de tos, un punto. Evidentemente si tiene tos o no. Linfadenopatía cervical sensible, un punto. Pero ojo, esta linfadenopatía cervical sensible se refiere a las linfadenopatías submandibulares o amigdalinas que encontramos. ¿Ok? No se refiere a nódulos que pueden encontrarse en la parte posterior, en la parte inferior, esos pequeñitos múltiples, no se refiere a eso, ¿ok? Entonces, ganglios cervicales sensibles que drenen de la zona faringoamigdalar, ¿no? Otro, aumento de volumen amigdalino con exudado, un punto más. Hasta ahí tenemos 4 puntos, que es lo mismo de Centor, pero McIsaac agrega un criterio más, la edad. Tal es así que dice que si el paciente tiene entre 3 a 14 años, le otorga un punto. Entonces llegaríamos hasta 5 puntos. Si está entre 14 a 44 años, bueno, entre 15 realmente, entre 15 a 44 años, no suma ni resta. 0. ¿Ok? Y si el paciente tiene más de 45 años, más bien le quitamos un punto. Muy bien, entonces, ¿qué voy a tener? Que después de que yo haya evaluado a mi paciente, hago un puntaje de McIsaac, o uno de Centor modificado, si se quiere, ¿ok? Y voy a obtener entre 0 a 5 puntos. Los dos extremos son fáciles. Si el paciente tiene 0 puntos o hasta un punto, 0 o un punto, ¿qué es lo que yo debo hacer con ese paciente? No realizar estudios, me refiero a estudios de laboratorio, ni iniciar tratamiento antibiótico. O sea, en otras palabras, lo que tengo que darles sintomáticos, hidratación, y a lo mucho reevaluaré en un par de días de acuerdo a su evolución. ¿Por qué? Porque el riesgo de que sea un proceso infeccioso por estreptococo es bastante bajo. ¿Ok? Entre 1% hasta 5-10%. Bajo. Si el puntaje es 4 o mayor de 4, vamos al otro extremo, la probabilidad
de que sea una infección estreptocócica es más alta. Miren, tampoco llega a ser un 100%, ¿ah? Ni se aproxima, va a 51, 53. Hay literaturas que dicen hasta 60%, pero igual, no es tan alto. Pero aún así se sugiere iniciar empíricamente con antibióticos. Si es que hay duda, adicionalmente cultivos. Pero solamente en este caso te justifica iniciar antibióticos. Evidentemente, el problema o la duda va a estar si es que el paciente tiene entre 2 a 3 puntos. En ese caso, la probabilidad es una probabilidad intermedia que no lo justifica, pero tampoco te lo quita. Entonces, ¿qué se sugiere acá? Realizar exámenes. Un cultivo o una prueba rápida y antibiótico terapia solo si es que el cultivo es positivo, solo si el resultado es positivo. Esa es la manera correcta para actuar frente a pacientes que vengan con clínica sugerente de faringoamigdalitis y yo tengo una duda entre si es o no y qué hacer. ¿Ok? Yo creo que probablemente eso sea lo más importante de la clase. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando ustedes estén solos como médico general, en su puesto de salud, en sus serums o en algún otro lugar lejano, pues solamente van a depender de la clínica. Si bien es cierto, muchas veces se dice que deberíamos hacer uso de los cultivos, que es lo ideal, pues eso probablemente sea cuando estés en un centro urbano o un centro de salud más completo, pero muchas veces en tu centro de salud, en tu posto, no tienes nada más que la clínica. ¿Ok? Entonces, importante con esto. Vamos con algunos hallazgos. Perdón. Vamos con algunos hallazgos físicos descritos, ¿no? Descrito en las formas escarlatiniformes, la lengua frambuesada, una lengua que parece de fresa, ¿sí? Descrito también en las formas escarlatiniformes, el exantema que puede tener el paciente, exantema, ¿sí? Descrito en todas las adenomegalias. Bueno, esta es una adenomegalia marcada, grandota, ¿no? Grandota, no siempre son tan grandes. Descrito en las formas infecciosas, generalmente las bacterianas, el eritema y el exudado, generalmente decíamos, porque algunas virales también la provocan. Petequias, también generalmente en las bacterianas. Entonces, estos hallazgos me suelen sugerir que el proceso es bacteriano. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si estamos en el tema intermedio, en el cual el puntaje no ha sido tan alto y tan bajo, entonces yo tengo que hacer cultivos, no tengo que hacer pruebas. ¿Qué pruebas? Vamos a ver, ¿qué me dice el laboratorio? Existen 3 posibilidades descritas en la literatura. Uno, los test rápidos. Los test rápidos básicamente se basan en la detección de antígenos bacterianos mediante distintas metodologías: inmunocromatografía, aglutinación y la enzimática. La primera, sin duda, la más sensible y específica de todas. Beneficios, que el resultado lo tienes en minutos, en horas. Son pruebas rápidas. Ahora, como se han visto mucho las pruebas de COVID rápidas, muy parecidas, ¿no? Tienen una especificidad alta, una sensibilidad entre baja a variable, ¿no? A variable, no están, dependiendo del método, dependiendo del tipo de técnica. El problema es que su costo es relativamente alto, como para hacerlo a todos. Es probablemente la principal desventaja. Por lo cual, en países como el nuestro, en hospitales como los nuestros, no está de amplia disposición. ¿Ok? No está de amplia disposición como para que podamos hacer estas pruebas rápidas como probablemente en otros países. ¿Ok? Los cultivos. Sin duda es el gol estándar para el diagnóstico. ¿Ok? Es lo mejor. Si yo quiero afirmar fehacientemente, es un cultivo. Problema que la lectura se obtiene recién a las 48 horas. Podría tener un avance antes, tal vez a las 24 horas. ¿Ok? Pero eso significa que yo tendría que definir el cuadro del paciente 2 días después, en una reevaluación. Entonces eso a veces no es tan práctico. La sensibilidad y la especificidad son altas. El costo es mucho menor que los test rápidos. Están más disponibles. Es más fácil encontrar laboratorios que te hagan cultivo que encontrar las pruebas de detección rápida.
Y ojo, es el único método de diagnóstico para portadores. No hay otra forma. ¿Ok? También se describe la antiestreptolicina O, el ASO. El ASO jamás debe ser, y repito, jamás debe ser solicitado para determinar un proceso infeccioso bacteriano agudo. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene ASO positivo, lo único que va a indicar es que el paciente ha tenido exposición previa al estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero no necesariamente que esté cursando actualmente con una infección de ese tipo. Además, existe mucha variabilidad en cuanto a sus resultados y a sus valores. ¿Por qué? Porque varía de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, a la estacionalidad, a la ubicación geográfica. Entonces, los resultados como que no están muy estandarizados en sus valores. ¿Ok? Además, si el paciente recibió tratamiento como corticoides o antibióticos previamente, sus resultados también van a disminuir en sus títulos. Por lo tanto, no me da una certeza de si es o no de una actividad reciente o anterior. Hay falsos positivos con enfermedades como las descritas aquí. Entonces, realmente no debe ser solicitado para una condición de este tipo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos solicitar? ¿Qué es lo que vamos a solicitar en nuestro medio? Probablemente en nuestro medio lo único que tengamos sean cultivos, que además es el gol estándar, así que bien por ahí. ¿Ok? La clínica y los cultivos. Muy bien, avanzamos entonces. Entonces ya tenemos el laboratorio, ya tenemos la clínica, por lo tanto ya logramos definir. Vayan pensando en el paciente que propusimos al comienzo. A ver, replanteen lo que habían respondido, ¿no? ¿Qué cosa era? ¿Qué no era? ¿Respondí bien? ¿Respondí mal? Vamos al tratamiento, ¿no? Ya establecimos que el paciente es un proceso bacteriano. Ya establecimos que el otro es un viral. Pues al viral le daremos sintomáticos, sin duda, ¿no? Antipiréticos, AINES, paracetamol, ibuprofeno, líquidos, que a lo mucho reevaluaremos, ¿no? Busca siempre que no haya una complicación o una sobreinfección bacteriana que también puede existir. Recuerden que los virus son facilitadores de los procesos infecciosos. Puede empezar como un proceso viral y termina como un proceso bacteriano, o incluso como una OMA bacteriana. Recordemos eso. Vamos a los bacterianos. ¿Qué es lo que se debe hacer con un paciente en estas condiciones? Pues darle tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, tengo dos opciones. ¿El paciente es alérgico a las penicilinas o no lo es? La gran mayoría no son alérgicos a las penicilinas. Entonces, las opciones son amoxicilina en vía oral o penicilina benzatínica en intramuscular. En 50 miligramos kilogramo día, el primero, por 10 días, no 5 días, no una semana, 10 días, o una sola dosis de penicilina intramuscular, monodosis. ¿Ok? Monodosis. Recuerden dar el tratamiento completo, por favor, porque el objetivo es también erradicar el germen, tratar de erradicarlo para evitar recurrencias y complicaciones. ¿Ok? Si tú das menos tiempo, probablemente autolimitemos la enfermedad y el cuerpo termine de compensar, pero el germen no se erradica e incluso pueden aparecer complicaciones tardías. ¿Ya? Y en los pacientes que tienen alergia a la penicilina, pues puedo tener dos tipos de alergia. Una alergia inmediata con una hipersensibilidad tipo 1, tipo anafilactoide, y los que tienen una alergia más sencilla, ¿no? Los que hacen, por ejemplo, un rash, granitos y nada más, ¿no? El que tiene una alergia simple, como alergias cutáneas, podríamos darle una cefalosporina, como cefadroxil. 10 días, igual. 10 días, a 30 miligramos kilopeso. ¿Ok? 10 días. Y en los que tienen alergia tipo anafilactoide, en ellos jamás un beta-lactámico. Solamente podríamos o recomendaríamos usar una lincosamida, como la clindamicina, o un macrólido, como la acitromicina. Si es que es la clindamicina, 7 miligramos kilo dosis, no día, por 10 días, y si es acitro, de 10 a 12 miligramos kilo día por 5 días. ¿Ok? ¿Por qué se deben usar antibióticos? Bueno, ya lo hemos mencionado. Uno, evitar las complicaciones, salvo la glomerulonefritis, que se ha visto que inclusive con antibiótico podría ocurrir. Acortar la duración de síntomas, que el paciente no se siente enfermo, y evitar la transmisión a los contactos, que no contagie. Usualmente, después de 2 a 3 días que el paciente ha utilizado antibióticos, la probabilidad de contagio a sus
a sus contactos es ya prácticamente despreciable, después de unos 3 días de antibiótico. ¿Okay? Antes de eso hay que cuidarse, usar cubrebocas, lavado de manos, exhaustivar las medidas higiénicas. ¿Ya? Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden ocurrir en los pacientes con esta condición? Bueno, son básicamente divididas en dos grupos, supurativas y no supurativas, y locales y sistémicas. ¿Ok? Los pacientes que se complican usualmente son el 1 al 2%, gracias a Dios no son muchos. Lo más frecuente sin duda son las complicaciones supurativas locales o regionales, teniendo a la cabeza el flemón y absceso periamigdalino. Es la complicación sin duda más frecuente. Otras tengo la adenitis cervical supurada, otitis medias agudas, mastoiditis, rinosinusitis, bacterianas desde luego. Dentro de las sistémicas, tener mucho cuidado con el síndrome de Lemierre, sobre todo en las bacterianas tipo anaeróbicas por Fusobacterium. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre acá? El germen o los gérmenes avanzan hasta los espacios cervicales profundos, sobre todo hacia el espacio carotidio o visceral, donde se pueden formar trombos sépticos que son diseminados a través de los grandes vasos, ¿no? Provocando émbolos sépticos en pulmones o en otras partes del cuerpo, ¿no? Peligroso, ¿no? Estamos hablando de un caso mucho más complejo. Dentro de las no supurativas locales, lo más peligroso es que la inflamación sea tan severa que pueda generar una obstrucción de la vía aérea, con compromiso de la misma. Peligroso. El paciente se puede morir por ello. Y de las no supurativas sistémicas, pues son más conocidas, ¿no? La fiebre reumática, la artritis reactiva, la glomerulonefritis postestreptocócica, las formas escarlatiniformes, el síndrome de Pandas, el síndrome de shock séptico por estreptococo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de la complicación más frecuente que existe en el proceso bacteriano, el absceso periamigdalino. Muy bien, es la complicación supurativa más frecuente, ya lo dijimos. Es más frecuente en niños y adultos jóvenes, por lo mismo. La infección se propaga al espacio periamigdalino. ¿Ok? ¿Qué significa eso del espacio periamigdalino? La amígdala se encuentra en un lecho amigdalino, delimitado por el pilar amigdalino anterior y el pilar amigdalino posterior. En medio está la amígdala. Se llama infección periamigdalina porque está localizada entre la amígdala y el lecho, o sea, aquí. Ahí se ubica, generalmente. Y generalmente en el polo superior. ¿Cuál es la clínica de este paciente? Porque el diagnóstico es eminentemente clínico. Veamos si concuerda con nuestro paciente, ¿ya? Con lo que lo describimos. Mala evolución pese a tratamiento. Estos pacientes muchas veces tú les das antibiótico y todo y no van bien. Es una complicación. Dolor severo y focalizado. Vale decir, te duele más un lado que el otro. ¿Okay? El paciente suele tener una odinodisfagia. Dolor faringio, no solamente persistente y presente, sino sobre todo al deglutir. Duele al deglutir. Cialorrea, porque como le duele el deglutir, tiende a babear. Se le cae la salivita. Tiene una voz faringea o voz de papa caliente. El proceso inflamatorio de la faringe altera la caja de resonancia faríngea y el paciente tiene una voz gutural, una voz apagada, no disfónica, una voz apagada, como si estuvieras comiendo una papa caliente y estuvieras tratando de hablar, algo así. Suele tener trismus. ¿Qué es trismus? Una limitación a la apertura bucal. Le pides al paciente, abre la boca y no la puede abrir con facilidad. Queda ahí. Recuerden que trismus se denomina cuando la distancia que existe entre los incisivos superiores e inferiores es inferior a 4 centímetros. Ahí es trismus. ¿Okay? Suelen tener otalgia ipsilateral y puede haber halitosis, mal aliento. ¿Okay? Acá el paciente está en mal estado general en comparación al paciente con una faringomielitis difícil, ¿no? El diagnóstico es clínico. Y físicamente, ¿tú qué ves? ¿No? Cuando ves al paciente, y acá ya no ves solo las petequias, ya no ves el eritema solamente, ves un marcado aumento de volumen, usualmente de una amígdala en comparación a la otra. Tal es así que desplaza la línea media. Miren, la línea media acá yo le he trazado como una línea punteada, que está desplazada. Esta es la úvula, pero si ven la mitad de la lengua va por acá, ¿no? Acá es la mitad de la lengua, por aquí. Entonces, la línea media del paladar blando ha sido desplazada hacia el lado contralateral y hay un aumento de volumen y un eritema
sobre la amígdala izquierda. Evidentemente, al ver esto es un absceso. O puede estar en fase de Clemón, pero es un absceso periamigdalino, ¿no? Al menos en esa categoría cabe. Tengo que hacer laboratorio en estos pacientes. Estos son parte de los exámenes complementarios, no necesariamente para diagnosticarlo, porque el diagnóstico es clínico, sino para evaluar el estado general del paciente. Un hemograma, una velocidad de sedimentación, son importantes, ¿ok? Imágenes, ¿son imprescindibles? No, no son imprescindibles, pero se deben solicitar en aquellos pacientes en los cuales yo vea que puede existir una vía aérea comprometida y que no puede ser muy bien evaluada. Por ejemplo, paciente con trismus, ¿no? No puede abrir bien la boca y lo encuentro taquimneico, en mal estado general, un aumento de volumen marcado que a veces sospecho incluso ya se extendió a otros espacios cervicales, ya no está en el periamigdalino, a lo mejor pasó al parafaringio, al retrofaringio, a otros espacios cervicales. Entonces, en esos casos sí es ideal solicitar un examen de imágenes, idealmente una tomografía con contraste. ¿Ok? Además, la tomografía con contraste también me permite evidenciar indirectamente cuando a veces, no siempre, encuentro la presencia de gas en los tejidos blandos, aire, ¿no? Zonas neumatizadas, me indica que el proceso es por anaerobios. Recordad que en los abscesos periamigdalinos muchas veces los gérmenes son no únicos, sino múltiples. Acá suelen ser más polimicrobianos. ¿Ah? Acá sí suelen ser más polimicrobianos. El tratamiento, en estos casos se sugiere inicialmente un ingreso hospitalario, ¿ok? Ingreso hospitalario. Y de acuerdo a su evolución se pueden quedar en observación un día o hospitalizados. Hay que hacer una punción con aspiración que me va a permitir comprobar el diagnóstico y ojo acá, ¿ok? Se debe hacer cultivo con antibiograma para determinar cuál es el germen o los gérmenes causales, pero de la punción, no es un frotis faringio. O sea, no voy a tomar una muestra con un hisopo, tengo que puncionar, aspirar, y lo que aspiro lo mando al cultivo. ¿Ok? Muy bien. Se tiene que drenar. El tratamiento acá es quirúrgico médico. Quirúrgico farmacológico. Hago una incisión y dreno la pus. Es lo más importante que deben hacer. Y eso probablemente lo tengan que hacer en alguna circunstancia ustedes. Cuando se encuentren en un ambiente alejado, donde no hay especialista, por ejemplo, en un serums, y su serum está muy lejos, mientras que derivan al paciente puede pasar a veces un día o más. Y mientras eso el paciente puede complicarse mucho. Entonces, sí ustedes deberían estar en la obligación y capacitados para realizar un drenaje que le va a ayudar muchísimo al paciente. ¿Ok? Antibiótico terapia. En este caso, si es que el estado general del paciente no está muy malo, no se ve grandemente delicado, se sugiere iniciar solo con penicilina G sódica a una dosis de 4 a 6 millones cada 4 horas. ¿Ok? Sin embargo, si el estado general es malo, yo sospecho que el tema es polimicrobiano, hay un estado comprometido, veo un hemograma muy afectado, ¿no? El estado general del paciente no es muy bueno, es recomendable hacer una combinación de antibióticos, una terapia doble, por ejemplo, clindamicina contra gram positivos y sobre todo anaerobios y una cefalosporina de tercera, ceftriaxona, por ejemplo, para gram positivos y gram negativos. Entonces cubro mayor espectro, ¿ok? Evidentemente analgesia, hidratación, ¿no? Doctor, ¿y la amigdalectomía? Bueno, en estos pacientes no se sugiere amigdalectomía en el primer episodio, salvo que tengan ya un segundo episodio de la misma amígdala. En esos casos sí se sugiere una amigdalectomía. Pero no en ese momento, sino diferida. Unas 4 a 6 semanas después de que ya se enfrió el proceso. ¿Ok? Muy bien. Veamos acá en un video corto. Veamos acá en un video corto. Voy a cambiarlo. Veamos acá un video corto de cómo se hace un drenaje de un absceso periamigdalino. ¿Ya? ¿Escuchan el audio? ¿Me avisan si se escucha el audio? El drenaje del absceso periamigdalino. ¿Se escucha el audio? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, por favor, presten atención porque esto es lo que deberían hacer en un caso similar.
¿Ya? El drenaje del absceso periamigdalino Ah. se inicia Miren el paciente, tiene trismus. ¿Ven su apertura bucal? No es que él quiera cerrar voluntariamente, sino no puede abrir más. Acá hay una distancia interincisiva probablemente de 1,5 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué le están poniendo acá? Lidocaína. Esta lidocaína ya no existe en el mercado. Es una pena porque era muy buena, era lidocaína al 20%, pero ya no sale. Entonces, ¿qué tienen que utilizar ahora? Los frasquitos viales, las ampollas. Permítanme. Ampollas de lidocaína, como estas. Estas que se utilizan para suturar. Bueno, este es con epinefrina, el frasquito oscuro. La que es sin epinefrina viene en un frasquito transparente. Entonces, de estas simplemente destapamos y hacemos que el paciente beba aproximadamente pues, unos 2 mililitros, 3 mililitros y que haga gárgaras, que se enjuague, incluso puede deglutirlo. ¿Cuál es el objetivo de la anestesia? El objetivo de la anestesia no es tanto quitarle el dolor, sino más bien quitarle el reflejo nauseoso para que tú puedas trabajar en la zona del pilar amigdalino sin que el paciente te haga arcadas y tenga tanta incomodidad. Ese es el principal objetivo, ¿ya? Entonces, para eso, lidocaína. Tópica, ¿no? estilando anestesia tópica en boca y orofaringe. Miren ahora sí viene la anestesia. Esto es una aguja que está conectada a una jeringa con anestesia. Ahora sí, tomamos de acá, de este frasquito, lidocaína con epinefrina, ¿ok? Lidocaína con epinefrina. Pero miren lo que ha hecho el médico en este caso. Lo que ha hecho es con una pinza ha doblado la aguja en 90 grados. ¿Para qué? Para poder anestesiar en el plano submucoso, que es lo que yo deseo. O sea, yo no tengo que picar al músculo, no tengo que picar hacia el fondo. Lo que tengo que es aplicar una anestesia en un plano submucoso. Es como si fuera una intradérmica, para que tengan una idea, ¿no? Algo así. ¿Vamos? Anestesia submucosa en el pilar anterior amigdalino, con 5 centímetros cúbicos de silocaína epinefrina. ¿Ok? Miren, luego de eso hace la punción. Esto es una aguja. En el video van a decir una aguja 14. Bien difícil conseguir una 14. Pero en nuestro medio, ¿qué es fácil conseguir? Una 18. Es suficiente. La rosada. Y una jeringa de 10 o 20 centímetros para que haga una buena succión. Otra más pequeña no sirve realmente, ¿no? Entonces tú puncionas y a la vez que estás penetrando, vas jalando el émbolo para que succione. Y así se punciona aspirando, ¿ok? La punción no debe ser demasiado profunda, no, ¿vale? No es meter toda la aguja. ¿Por qué? Porque podrías lesionar estructuras internas y dentro de ello no se olviden que la carótida se encuentra más o menos a 2 centímetros en profundidad, más profundo que la amígdala. O podríamos estar diseminando los gérmenes al picar indiscriminadamente, ¿ok? Entonces, se tiene que picar en el espacio periamigdalino y pues la aguja debe entrar 1 centímetro, máximo 1,5 centímetros. 1 centímetro es suficiente. No le suficiente. Punción comprobatoria con aguja número Y 14. miren lo que obtiene. ¿Vieron lo que obtuvo? Eso es pus. Esto es lo que se debe mandar al cultivo. ¿Ok? De acá se pasa un frasco estéril y se envía a cultivo con antibiograma. Esto, no un frotis faríngeo. No un frotis faríngeo. Si tú haces un frotis faríngeo, lo que vas a obtener, ¿qué cosa? Son microbios de la boca, de la faringe. Muchos de ellos propios de la flora habitual. Entonces esa no es la idea. ¿Ya? 14. Incisión en el pilar anterior amigdalino. Muy bien. Esa incisión debe tener más o menos 1,5 centímetros. Va sobre el pilar amigdalino. No se corta la amígdala. Si corta la amígdala va a sangrar un montón. Es del arco del paladar, el arco palatogloso o pilar amigdalino anterior, unos 2-3 milímetros sobre ella. Tiene que tener una longitud de unos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Con el bisturí, ¿cuánto penetro en los tejidos? Unos 3 milímetros es suficiente. ¿Ok? Con ello es suficiente. Toda la pus. Y drenaje, aspiración del contenido purulento. Si no tienen un aspirador, como en este caso, con el médico está aspirando, simplemente pueden decir al paciente que no lo degluta y que lo escupa a una riñonera. ¿Ok? Que lo escupa. Todo que lo escupa, que lo escupa. Luego le ponen un poquito de agua, que se enjuague y que siga escupiendo. Así como cuando van al odontólogo y les hace escupir, así.
Ahí está la incisión, miren, al fondo de la amígdala. y divulsión roma, pero siempre trabajando en el pilar anterior, alejado de la amígdala palatina. ¿Ok? Esa divulsión roma implica meter, en este caso, una pinza, puede ser una Kelly, una mosquito, y se abre para romper las trabéculas que pueden haber quedado y pueden tener abscesos septados que pueden estar adentro. ¿Ok? Muy bien, miren, la amígdala está aquí, por acá, y está parcialmente cubierta, así parcialmente cubierta, por el pilar amigdalino. Esto es el pilar amigdalino. Todo esto es el pilar amigdalino. Hasta acá continúa la amígdala. Entonces, lo que ha hecho el colega es hacer una incisión que esté entre la amígdala y el lecho amigdalino. ¿Ok? Está así. Entonces, lo que ha cortado es acá. Aquí ha cortado. Para que finalmente llegue a este espacio. Esa es la idea. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, visto eso, vamos a ver cuáles son las indicaciones de las amigdalectomías. Probablemente también ya las hayan descrito en la clase de Niño de Waldeck. ¿Cuáles son las indicaciones absolutas? Pacientes que tienen obstrucción crónica de la vía aérea, que está generando un síndrome de apnea obstructiva del sueño, a tal punto que ya ha llegado a generar complicaciones cardiopulmonares, como un cor pulmonar, ¿verdad? Las insuficiencias derechas. Eso es indicación absoluta. Un paciente con un SAOS grave, más de 10 apneas durante el sueño. O una obstrucción grave de la vía aérea que no llega a ser tan grave como las anteriores. En otras palabras, los procesos obstructivos de la vía aérea severos son indicativos de amigdalectomía por oclusión de la vía aérea. ¿Ok? Otro, maloclusión dentaria por respiración oral e hipertrofia amigdalar. Pacientes que tienen tan hipertrofiadas las amígdalas que no deja que el aire ingrese y van modificando la estructura maxilofacial. Paladar ojival, dientes apiñados, maxilar delgado, mandíbula delgada, retrognatia, ¿ok? La lengua ya no alcanza en el compartimento mandibular, tienen una desproporción lengua-mandíbula, lo cual hace que la lengua se vaya hacia atrás y obstruya más la vía respiratoria. Entonces, todas estas condiciones básicamente son obstructivas respiratorias, son indicativos para que el paciente sea amigdalectomizado. ¿Ok? Una sospecha de malignidad, evidentemente. Tú ves una amígdala simétrica, una grado 3, la otra grado 1. Eso no es normal. ¿Ok? No es normal. Podrías optar una conducta expectante y observarlo por un breve tiempo, y si persiste, es mejor indicar amigdalectomía para evaluar si es que eso no es un proceso neoplásico, linfomas a la cabeza. ¿Ok? Abscesos periamigdalinos, que es lo que acabamos de describir, o también linfadenitis cervical supurada, pero que sea segundo o más episodios, no el primero, ya lo dijimos. E indicaciones relativas, amigdalitis recurrente. ¿Ok? Pacientes que hacen infección tras infección, tras infección, tras infección. Pero también existen números propuestos. Tal es así que los criterios de Paradise me dicen que el paciente debe tener 7 episodios de amigdalitis en el último año. 7 en un año. ¿Ok? O podrían tener 5 episodios al año en los 2 últimos años. Es decir, estamos hablando de 10 episodios en total. O podrían ser 3 episodios al año en los 3 últimos años. Entonces estaríamos hablando de 9 episodios en total. De faringoamigdalitis, no de resfríos. Ojo ahí, a veces los pacientes lo que hacen es tener resfríos consecutivos u otro tipo de infecciones, pero que no, o faringitis sin amigdalitis, ¿no? Esas no se operan. ¿Ok? Faringitis de otra causa. Muy bien. Ojo con eso. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la amigdalectomía? Bueno, la hemoglobina menor de 10, porque podría ser una cirugía potencialmente sangrante, usualmente no lo es, y bueno, eso podría generar compromiso de la hemodinámica del paciente, ¿no? Discrasias sanguíneas por lo mismo, menores de 3 años o menores de 10 kilos de peso, por lo mismo, porque ellos tienen una volemia muy pobre, su volumen sanguíneo es muy pequeño, entonces un sangrado, por más pequeño que sea, podría comprometerlos en su hemodinámica, ¿no? Asma no controlada por temas anestésicos, infecciones activas de la vía aérea superior. O sea, el paciente que está con una amigdalitis, con una cirugía, lo ideal es no operarlo, esperar que pasen 2 a 3 semanas que haya terminado el cuadro infeccioso y luego operarlo, porque tienen más riesgo de sangrado y además tienen más posibilidad de diseminar un proceso infeccioso. Por lo mismo, no es recomendable operar un absceso periamigdalino, es mejor esperar.
Pacientes que han sido vacunados por la polio también. ¿Por qué? Porque se ha visto formas paralíticas espásticas después de ello. Mejor esperar. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado de diferenciar o dar las principales características de lo que corresponde a la amigdalitis bacteriana, faringoamigdalitis bacteriana, complicaciones y todo lo demás. Vamos a mencionar incluso ahora una que es viral, pero que muchas veces es clínicamente indistinguible de la bacteriana. Me refiero al síndrome de mononucleosis infecciosa. Y lo refiero como síndrome porque puede ser causada por varios virus, ¿no? Puede ser causado por el Epstein-Barr, que es el más común, 90%, citomegalovirus, y en menor proporción, herpes, toxoplasma, incluso la forma inicial o debut del VIH. ¿Ok? Todos ellos provocan un síndrome de mononucleosis infecciosa. Si bien es cierto, el diagnóstico es clínicamente sugestivo y se va a caracterizar por odinofagia, se parece a la faringitis. Fiebre, se parece a la faringitis bacteriana. Exudado grisáceo amigdalar, como ven en el gráfico, miren, se parece, uno lo ve, podría decir esto es un exudado bacteriano, se parece también. Adenomegalias cervicales, pero ojo, acá las adenomegalias usualmente suelen ser múltiples, tanto en los triángulos cervicales anteriores como posteriores, incluso en otras partes del cuerpo, axilares, inguinales. Recordemos que el síndrome de mononucleosis afecta a todo el cuerpo, es una enfermedad sistémica, ¿ok? Sino que tiene manifestaciones faringoamigdalares y cervicales. Entonces ahí podríamos tener una diferencia. Paciente que tiene múltiples ganglios en todo sitio y unos hallazgos de este tipo me orientaría más a mononucleosis que a un proceso bacteriano por estreptococo betamolítico del grupo A. Hay una diferencia en nuestro caso clínico, ¿no? En ellos habría que buscar hepatoesplenomegalia. Usualmente están incrementados en tamaño, ¿no? Ojo, muchas veces a estos pacientes que se los diagnostica inicialmente como un proceso bacteriano por probable estreptococo, se les da amoxicilina o ampicilina o algún derivado penicilínico. ¿Y qué es lo que ocurre? Con las aminopenicilinas, estos pacientes hacen un rash, hacen una presencia de exantemas maculopapulares, granitos, les salen granitos. Y equivocadamente a veces el clínico interpreta que es un proceso alérgico al antibiótico, cuando no lo es. Es una reacción en los pacientes que tienen mononucleosis. Más bien estaría orientando el diagnóstico mononucleosis. ¿Ok? Muy bien. En estos pacientes podría solicitar o debería solicitar exámenes complementarios que me den una aproximación mayor al diagnóstico. Por ejemplo, un hemograma. Y en el hemograma debo encontrar linfocitosis con atipia de los mismos, usualmente superior al 10%. Eso es prácticamente ya indicativo de que esto es una mononucleosis. Evidentemente una PCR incrementada, pero eso es inespecífico. Puede aparecer un proceso viral, en un proceso bacteriano de otra índole. Podría aparecer hipertransaminasemia también. Puede haber alteración incluso de plaquetas, algunos factores de coagulación, usualmente cuando hay daño hepático, ¿no? Y la presencia de anticuerpos heterófilos, sin duda, es lo que más me va a permitir un diagnóstico más fehaciente. Si bien es cierto, la sensibilidad no es tan alta, pero la especificidad sí. ¿Ok? Entonces, la presencia de anticuerpos heterófilos me va a diagnosticar un síndrome de mononucleosis por Epstein-Barr. Podría solicitar también inmunoglobulinas, GIM, perdón, GIM, que también me pueden dar una aproximación al diagnóstico tanto de un proceso actual como pasado. Ojo, en aquellos pacientes que salen negativos a Epstein-Barr y tú tienes todavía una sospecha clínica importante, lo que tienes que hacer luego es investigar los otros gérmenes. Citomegalovirus, toxoplasma, VIH. Si tú sigues pensando que es una mononucleosis, un síndrome de mononucleosis. Usualmente el tratamiento es de soporte. Tener cuidado con la obstrucción de la vía aérea, que en estos casos puede ser importante. Tener cuidado con ello. ¿Okay? Y se tendría que manejar como cualquier otro proceso obstructivo de vía aérea. Intubación, primero corticoides, observación, oxígeno suplementario, intubación y o traqueotomía si fuese necesario. ¿No? Pero la mayoría de ellos solamente van a necesitar un tratamiento o manejo de soporte. Un manejo de soporte. Hidratación, analgésicos, antipiréticos, cuidados, dieta, reposo, observación, a veces controles de laboratorio y usualmente va pasando a partir de la tercera semana. ¿Ah? Muy bien. Complicaciones sí existen, rotura de vaso, obstrucción de vía aérea, complicaciones neurológicas, hepatológicas, entonces tener cuidado con ellas, ¿no? No es tan frecuente, gracias a Dios, pero hay que estar atentos.
Muy bien. Veamos acá algunas imágenes de distintos tipos de faringoamigdalitis que podríamos presentar. Faringitis aguda, eritema, aumento de volumen, folículos linfoideos un poco hipertrofiados, como pueden ver. Eso es una faringitis aguda. Sin más datos, no puedo decir de qué se trata. Si es bacteriano, viral, típico de qué, no puedo decirlo. ¿Ok? Puede ser irritativa incluso. Una estreptocócica tiene usualmente estos hallazgos. Eritema, aumento de volumen amigdalar o faringoamigdalar y la presencia de estos puntos rojitos acá, petequias. Ojo, que mononucleosis también puede tener petequias, pero usualmente más en la zona entre el paladar duro y blando y generalmente entre el segundo o tercer día y luego desaparecen. Entonces, por eso les digo, no son patognomónicas, pero son orientativas. ¿Ya? Otra, la amigdalitis supurada, ¿no? Orientativo hacia un proceso bacteriano por estreptococo. Sin embargo, no olviden que también puede ser de algunas virales, como por ejemplo, lo acabamos de ver, mononucleosis, ¿no? Citomegalovirus, Epstein-Barr, incluso adenovirus. ¿Ya? Una mononucleosis infecciosa, recuerden que también tienen, miren, eritema y un exudado que puede confundirse con una bacteriana, difteria. Gracias a Dios no hay cuadros por el tema de vacunación que se ha logrado prácticamente erradicar, aunque se han visto algunos brotes por ahí años anteriores. La presencia de una placa blanquecina en las zonas amigdalares que forman como unas pseudomembranas, mal estado general, aumento de volumen en el cuello, ¿no? En pacientes que no tienen la vacunación completa nos tiene que hacer pensar en difteria, ¿sí? Angina plaubince, pacientes inmunosuprimidos, usualmente inmunosuprimidos, adultos mayores, VIH, adictos, ¿no? TB o estado general malo por alguna causa, ¿ok? Encontramos halitosis, también mal estado general, encontramos también placas grisáceas, amarillentas, que se desprenden y dejan lechos hemorrágicos, ¿ah? A diferencia de la difteria, ¿no? Entonces, sospechar en ese tipo de pacientes, ¿no? Existe sífilis faríngea con distintas formas de presentación. Miren acá en paladar blando, una zona ulcerada, una zona que parece un chancro, ¿no? Una zona acá que parece más bien purulenta. Entonces, evidentemente allí, usualmente no tiene una clínica típica de la fiebre y todo el malestar general. Usualmente son más parecidas al chancro genital, con una clínica muy similar. Investigar evidentemente el contacto sexual de riesgo, ¿no? O el antecedente de lesiones genitales, ¿no? TB faríngea, evidentemente pacientes del tercer mundo es frecuente, ¿no? Buscar siempre el contacto, buscar siempre los hallazgos pulmonares, porque usualmente la forma faríngea suele ser secundaria. Por gonococos, también existe, miren. ¿Okay? Igual, averiguar por la descarga uretral, una descarga purulenta como antecedente, ¿no? El contacto sexual de riesgo, ¿no? Papilomas, esas son virales. Estas son más frecuentes, mucho más frecuentes, asintomáticas, ¿no? Son excrescencias que aparecen en distintas partes, ¿no? Pueden ser en las amígdalas, en la lengua, en el paladar blando, en la faringe. La mayoría benignas, solamente como verruguitas. Algunas de ellas relacionadas a procesos oncológicos orofaringeos. Muy bien. Hasta acá terminamos los procesos agudos. Y vamos a hacer una breve revisión de lo que son las faringitis crónicas. No existe una definición precisa para lo que son las faringitis crónicas. Hay que recordar que son muy frecuentes, tal vez uno de los motivos más frecuentes de consulta otorrinolaringológica. Importante, las faringitis crónicas no suelen ser de una sola causa. Son de causa diversa, generalmente multifactoriales. Recordar que la faringe es una zona de confluencia entre vía aérea y vía digestiva. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que investigar todas estas causas probables, que son las más comunes, que pueden dar origen a un proceso inflamatorio crónico. Clínicamente suelen iniciar de manera progresiva. Mejoran, empeoran, mejoran, empeoran, y suben y bajan. Es lo clínico, lo típico de la clínica de la faringitis crónica, ¿no? Veamos algunas causas frecuentes. Reflujo faringolaringio, paciente que tiene reflujo y viene el ácido hasta la garganta, una quemadura química de la garganta. A veces consciente o inconsciente, entonces buscar sintomatología de ese tipo. Pacientes obesos, pacientes con hernias hiatales, con reflujo diagnosticado, con gastritis. Ojo que a veces no es tan notorio, el paciente no se da cuenta. Vinagreras, dispepsias. Existe toda una clínica al respecto, que también ya se tocará en el tema
de laringe. Portadores de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Los portadores son obviamente pacientes que tienen el germen pero no desarrollan la enfermedad. Usualmente son, dice la literatura, aunque varía de literatura a literatura, que hasta el 20% de pacientes tratados con antibióticos pueden llegar a ser portadores de este germen. También se considera que puede ser un factor, pero realmente no es el más importante. La exposición a tóxicos como licor, bebedores, fumadores o exposiciones laborales. Trabajan con material particulado, con sustancias químicas, con detergentes, con ácidos. Entonces, y eso lo están inhalando, con pegamentos, pinturas. Entonces, es causa irritativa de la faringe. Enfermedades locales, como infecciones a repetición, ¿no? Infecciones a repetición, por ejemplo, una amigdalitis recurrente, lo que hemos descrito hace un momento. Enfermedades sistémicas, los pacientes con diabetes mellitus que tienen alteración de la microvasculatura, alteración del sistema de defensa local, entonces también la dislipidemia, ¿no? Alergias, síndrome de Sjögren que provoca una mucosa seca que no se defiende fácilmente. Patología nasosinusal, paciente con tabique desviado, alérgico, con sinusitis, entonces que tienen descarga posterior, respiradores orales, obviamente la garganta, la boca se inflama, la faringe se inflama, ¿ok? Iatrogénica, por fármacos, paciente, por ejemplo, que recibe crónicamente antihistamínicos, fármacos antisecretagogos, corticoides, inhaladores para el asma. Ello va generando su inflamación crónica de la garganta. Los que han recibido radioterapia. ¿Ok? Abuso de voz, inclusive. Entonces, hay que investigar acá todos estos factores. Y hasta que no se corrijan todos estos factores, el paciente no va a mejorar. También es muy frecuente ver el paciente con faringitis crónica que lo dan como si fuera una bacteriana y lo llenan de antibióticos. Es más, llegan a la consulta con un antibiótico, 2 antibióticos, 3 antibióticos, un esquema tras otro, cuando el proceso muchas veces es solamente inflamatorio. Y lo que hay que tratar es todo esto. ¿Okay? Entonces, si hay reflujo, tratar el reflujo. Si es portador, si es que es portador, tratar al germen. Si es que hay problemas de licor, tabaco, hay que dejarlo. Exposición laboral, cuidarse. Y así, con todos. Si el problema es nasal, tratar la nariz, incluso hasta cirugía de nariz para mejorar el tema faríngeo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la clínica de este paciente? Es un paciente que tiene disconfort faríngeo. Es un disconfort no bien definido. ¿Qué es lo que suele tener? Dolor, dificultad para deglutir, carraspeo. A cada rato, carraspeo. Sensación de cuerpo extraño. Doctor, siento un bulto, un pelo, una llaga, una herida, como que hay algo en mi garganta. Flema, o bien en la garganta o como rinorrea posterior, como descarga. Prurito, pica la garganta. Tos nocturna o a veces tos luego de alimentos. Una faringe rasposa. Se levantan con... te levantas con la garganta como... Sensaciones subjetivas de ahogo. Doctor, siento que me falta el aire, que no pasa por acá. Cuando realmente tú lo saturas y estás saturando el 99%. Evidentemente no van a tener todo esto. Pueden tener uno o varios de estos síntomas. En esos casos ya dijimos, el diagnóstico es clínico y debe llevar una historia clínica completa. ¿Basado en qué? En buscar sobre todo estos que hemos descrito. ¿Ok? Y todas sus características clínicas de todos estos. ¿Ok? Una exploración física completa, evidentemente, de lo que es cabeza y cuello, ¿no? Exploración otorrinolaringológica. Y ojo, siempre prestar atención a estas 3 cosas que he puesto acá. Tiroides, porque hay pacientes con patología tiroidea que tienen sintomatología de este tipo, ojo con el cáncer de tiroides. Ganglios en el cuello, porque si el proceso es crónico también me puede estar indicando un proceso tumoral no bien descrito, que también tienen un proceso no bien definido. Los procesos tumorales al inicio tienen sintomatología no bien definida y una endoscopía faríngea o faringolaríngea realmente. ¿Para qué? Para descartar problemas justamente tumorales o de otra índole que pueden aparecer en esta vía y que también pueden iniciar con sintomatología no bien definida. Muchas veces la sintomatología se superpone. Ojo ahí en los procesos crónicos. Después de haber descartado todo esto y con mi historia clínica completa basada en los factores de riesgo descrito, yo debo pasar al manejo. ¿Ok? Las formas clínicas
no son muy relevantes en este caso, salvo algunas específicas, como por ejemplo la mucopurulenta o purulenta, que me orienta sobre todo a problemas nasosinusales, ¿no? Hay formas congestivas, simples, catarrales, probablemente la más frecuente, formas atróficas, pacientes donde la mucosa está completamente seca, formas hipertróficas como la que está descrita acá, con un aumento de los folículos linfoideos con una faringe granular, ¿no? No va tanto por allí el tema, ¿no? Sospechar sobre todo las purulentas y mucopurulentas de los procesos nasosinusales. Entonces, diagnósticos diferenciales. Bueno, por un lado tengo la faringitis crónica con todo lo que ya hemos descrito y siempre pensar como posibilidad enfermedades granulomatosas, micosis, algunas infecciones específicas, tumoraciones a la cabeza. Más alejado, pues unas neuropatías o neuralgias del glosofaringio, del vago, que también pueden dar síntomas similares. Por ejemplo, en diabéticos, ¿no? Pueden tener neuropatías, y lo que tienen es una neuropatía de los nervios que van a inervar la faringe. Más alejado, menos peligroso por último, ¿no? Entonces, siempre a la cabeza esas tumoraciones deben estar, por lo menos en nuestra cabeza, como diferenciales. Muy bien, ¿cómo es el tratamiento? Para terminar, no, en estos casos, normas higiénico-dietéticas. O sea, hay que corregir los factores. El tratamiento local, si es que el problema es nasosinusal, dental o amigdalino. Incluso cirugía, si hay problema de alergias, tratar la alergia. Tratamiento general para la diabetes, para las alergias, para evitar las neuropatías, por allí, los procesos, hay faringitis alérgica. El tratamiento para el reflujo, si el paciente tiene reflujo. AINES para manejar el dolor, si fuera necesario. Mucolítico, si es que hay mucha flema. Y tratamiento antibiótico a los portadores del estreptococo beta hemolítico del grupo A, tal vez en el último de los casos, porque es lo menos frecuente. La gran mayoría es esto, lo primero. Recordar que el tratamiento debe ser completo y hay que explicarle al paciente que los resultados los va a obtener a mediano o a largo plazo siempre que corrija todos los problemas descritos. Acá no va a haber ampolla que te cure, ampolla más fuerte, no hay vitaminas, no es que deme un antibiótico más fuerte o más analgésicos, no va por aquí. Si tú no corriges todo esto, el paciente no mejora. ¿Ok? Muy bien. Conclusiones. La faringomigdalitis son frecuentes en la consulta médica y de causa generalmente infecciosa. Los virus son los agentes más frecuentes de la faringomigdalitis. De las bacterianas, la más frecuente es Streptococcus beta hemolítico del grupo A. El manejo de la faringomigdalitis depende de la etiología, entonces hay que prestar atención a esto, eso es lo que tenemos que buscar. El diagnóstico etiológico se hace por criterios clínicos y de laboratorio. Ya dijimos que en nuestro medio probablemente tengamos que apoyarnos más de la clínica. Las faringomigdalitis por Streptococcus beta hemolítico del grupo A deben ser tratadas para evitar las complicaciones. El absceso periamigdalino es la complicación más frecuente. Su diagnóstico es clínico y amerita manejo precoz, tanto quirúrgico como médico. Las síndromes de mononucleosis infecciosa es uno de los diagnósticos diferenciales importantes en pacientes jóvenes, muchas veces indistinguible de una faringitis por Streptococcus beta hemolítico del grupo A en primera instancia. Existen formas específicas de faringoamigdalitis aguda, poco frecuentes, como las que hemos descrito, pero que igual debemos conocer para tenerlos como diferenciales en algún momento. Y las crónicas suelen ser de causa multifactorial y su manejo debe ser integral. Regresamos al caso clínico. Entonces, vean, es un niño de 6 años. Consultó en octubre. Lo que está en rojo son los datos resaltantes. Fiebre 39, inicio brusco, tiene odinofagia, tiene vacunas completas, decaído, febril, petequias en el paladar, aliento fétido, adenopatías submaxilares y dolorosas, vomitó. Muy bien, les voy a volver a lanzar la encuesta. Por favor, respondan. 2 minutos para que respondan. ¿Ok? Vamos, contesten. Vamos a ver qué opinan ahora. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Después de haber hecho la clase, a ver si se logró el aprendizaje. Muy bien. ¿Están respondiendo? Perfecto. Vamos 12 y la mayoría está dando la respuesta correcta. Muy bien. Por favor, vamos en la mitad de participantes. Respondan, respondan.
Por favor, respondan todos. Damos un minuto para que terminen de responder. Listo. Yo creo que finalizamos, ¿ya? Me alegra que el 98% ha dicho que el diagnóstico es una faringoamigdalitis aguda. Es correcto. El diagnóstico es una faringoamigdalitis aguda, ¿no? Solamente uno respondió que es una mononucleosis. Si es que quiere participar el que respondió mononucleosis, puede hacerlo. Me puede indicar por qué cree que es una mononucleosis. ¿Alguien quiere decirlo? Bueno, si no, yo haré el comentario. Ante la segunda pregunta, ¿cuál es el agente etiológico más probable? El 91% concluyó que el estreptococo beta hemolítico del grupo A es lo más probable. De acuerdo, muchachos. Entonces, el grueso ha estado atento. 3 respondieron que virus, probablemente. Y 1 respondió que Epstein-Barr. Por ahí algunos fallaron. El 96% respondió que el tratamiento es penicilina benzatínica en monodosis o amoxicilina. Correcto, me alegra. 2% respondieron AINES, 1% sintomático. Finalizo la encuesta. Muy bien. Entonces, vamos a terminar. Correcto, ¿no? Entonces, ojo, miren la fecha en la que viene el paciente. Miren la fecha en la que viene el paciente. Esto es típico de bacteriano. Fiebre más de 38, típico de bacteriano. Inicio súbito, típico de bacteriano. Odinofagia, típico de bacteriano, ¿no? Mal estado general, típico de bacteriano. Petequias en el paladar, no típico, pero sugiere bacteriano. Aliento fétido, sugiere bacteriano. Adenopatías submaxilares dolorosas, típico de bacteriano. Un vómito, típico de bacteriano. Bueno, si lo vamos sumando, realmente hace, como les decía, uno no es ninguno, pero si vamos sumando, tendríamos mayor probabilidad que por criterios clínicos sean los de McIsaac. Pongamos criterios de McIsaac, ¿ok? A ver, fiebre, ¿tiene más de 38? Sí, es un punto, ¿ok? ¿Tiene adenomegalias dolorosas? Sí, tiene un punto, ¿ok? ¿Tiene eritema exudado? Sí, un punto, ¿ok? ¿Qué más le falta? La edad, 6 años, también, un punto. Ausencia de tos, bueno, no lo describe, ¿no? No describe. Miren, ojo, un error acá, porque podríamos haber colocado, paciente refiere no tener tos. Entendemos que no tendría, sería un punto más. Entonces, no lo podemos determinar al 100%, pero la mayor probabilidad es que sea por estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el plan de trabajo, ya que me dicen que no es alérgico, tendría que ser una penicilina, como la amoxicilina, que es un derivado penicilínico, o la benzatínica. Bueno, entonces me alegra que las respuestas hayan sido como las han dado, puesto que entonces la mayoría ha entendido de qué se trata, ¿no? Entonces, muy bien, para culminar esta clase, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo respecto al tema? ¿Preguntas, jóvenes? Sí, doctor. ¿La mastoiditis sí se considera entonces una complicación supurativa? La mastoiditis, claro, es una complicación supurativa, efectivamente, ¿no? Pero recordemos que, si bien es cierto, no es lo más frecuente que una mastoiditis se pueda aparecer en el contexto de una complicación de una faringoamigdalitis. Recordemos que tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser faringoamigdalitis, inicialmente, luego pasa a otitis media y luego a mastoiditis, ¿no? Pero definitivamente una infección de vía aérea superior puede dar origen a una otitis y luego una mastoiditis. Claro. En la OMA, ¿qué ocurre? Hay distintas fases de la OMA, otitis media aguda. Una de las fases, la mucosa del oído medio se inflama, llega a producir pus. Incluso esa pus puede drenar a través de la membrana timpánica cuando se rompe. ¿Supurativa o no es supurativa? Claro que sí. Entonces, esa infección puede afectar a la mucosa de las celdas mastoideas. Sí, claro, eso se llama mastoiditis. ¿Y puede haber pus también? Claro que sí. Dependiendo de la fase, desde luego, ¿no? Pero sí se considera supurativa.
¿Otra pregunta? Doctor, si mi paciente no sabe si es alérgico a penicilina, ¿le debería dar de todas formas amoxicilina? Si es que el paciente no sabe, o sea, estamos hablando que le preguntas a la madre, porque generalmente son niños y desconoce. Si tienes dudas, le haces una prueba de sensibilidad a la penicilina. Sería lo más seguro. Si tienes dudas, haz la prueba siempre. Sobre todo si existe antecedentes o historia de... ¿Otra pregunta? Hacer la prueba de alergia a la penicilina, ¿no? Doctor, disculpe, si nos podría brindar la información sobre los porcentajes de posibilidad de presentar amigdalitis aguda supurada o no supurada. De nuevo, a ver, porcentajes de... De presentar, lo que pasa es que en los pretest nos han venido dos preguntas sobre porcentajes exactos, de acuerdo a casos clínicos, de la posibilidad de presentar amigdalitis Pero, supuradas. a ver, yo creo que la pregunta por ahí no la estás enfocando bien. No sé cómo habrá venido las preguntas del pretest, las voy a revisar, pero probablemente no, sea una aplicación de los criterios de McISaac, ¿no? Entonces, en los cuales, si te dan un caso clínico, ¿cuál es la probabilidad de que este paciente esté haciendo un cuadro faringoamigdalar? Tal vez a eso se refiere. Porque que existan porcentajes en los cuales un paciente puede hacer la forma supurada, mientras que sea bacteriana, ¿no? Y mientras que los otros también hacen bacteriana, pero no supurada, ese porcentaje como tal, hasta donde yo desconozco, no hay. Probablemente, voy a revisar el caso, las preguntas, se refiere a eso, ¿no? La aplicación de los criterios de McISaac o clínicos o de Centor u otros, hay otros criterios adicionales para ver si es que el paciente tiene un proceso infeccioso bacteriano, ¿no? Probablemente sea por ahí. ¿Otra pregunta? Bernardo Calle, ¿estás con la mano en alto? Sí, doctor, una consulta. ¿Cuáles son las complicaciones de la adenectomía? De la adenoidectomía. Sí. Ya, bueno, no estás en el tema, porque ese es el tema de anillo de Waldeyer, pero sin embargo, ahora respondemos, ¿ya? Disculpe, doctor, era amigdalectomía. Ya, de la amigdalectomía. Ya. Bueno, también se puede tocar en el tema anterior, por el tema que es anillo de Waldeyer, y en este caso también lo podemos mencionar porque está en nuestro tema, ¿no? Existen varias complicaciones, ¿no? Probables, ¿no? ¿Cuáles? Vamos a describir. Bueno, desde riesgos en la anestesia, como cualquier proceso quirúrgico, porque hay que recordar que las amigdalectomías se practican con anestesia general, ¿ya? Inherentes a la anestesia, desde luego. Pero ya de la cirugía en sí, del procedimiento en sí, tenemos a la cabeza, lo más común, hemorragias, cuadros hemorrágicos. Hay que recordar que las amígdalas son estructuras que son vascularizadas y que evidentemente al retirarlas podrían sangrar. Es lo más común. Generalmente esas hemorragias no suelen ser mayores y se controlan en el intraquirúrgico con técnicas de ligadura de vasos o cauterización de los mismos. Sin embargo, también es posible que esas ligaduras o cauterizaciones se puedan soltar luego de que el paciente fue operado y puedan sangrar en casa y que tenga el paciente que retornar a sala de operaciones para volver a hacer hemostasia. Es una posibilidad. La segunda más frecuente son las infecciones. Evidentemente es una cirugía, ¿no? Y me está dejando un lecho cruento. Como conducta usual, a los pacientes amigdalectomizados o adenoidectomizados no se les suele dar antibiótico de tratamiento. A veces se les suele dar solamente antibiótico profilaxis, es decir, una dosis media hora antes de entrar a las operaciones. ¿Ok? Algunos de ellos podrían justificar tratamiento antibiótico. Segunda, entonces, complicación, infecciones. ¿Ah? ¿Qué tan frecuentes son esas? Muy infrecuentes. Dicho sea de paso, de todos los pacientes amigdalectomizados en los cuales yo he podido participar, que son, no sé, cientos, no he tenido ningún cuadro infeccioso. Hemorragia sí, es lo más frecuente. ¿Ah? Esas son las dos más frecuentes. ¿Qué más puede ocurrir?
pues puede ocurrir también, al paciente hay que operarlo con la boca abierta, ¿no? Y se le coloca un dispositivo que abre la boca, se llama un abrebocas. Lo tiene con la boca abierta, completamente abierta, durante lo que dure la cirugía. Usualmente entre media hora, una hora, ¿no? A veces podría demorar más si el tema fue complicado, ¿ok? Entonces el paciente puede tener lesión o dolor en la articulación temporomandibular, también se ha descrito, ¿no? Pero usualmente eso es pasajero, se maneja y van bien. ¿Qué más puede haber? Por el mismo abrebocas se pueden lesionar los dientes, porque es un abrebocas de metal y puede haber rotura o lesión de dientes. Infrecuente, pero también está descrito. El mismo abrebocas genera una presión sobre la lengua constante, porque si no la lengua estorbaría la cirugía. O sea, es un abrebocas con un bajalengua de metal. Y la lengua suele estar comprimida sobre el piso de boca durante toda la cirugía. Por lo tanto, también puede haber lesión del nervio lingual, que es transitoria. El paciente tiene adormecimiento, no puede mover muy bien, es transitorio, pasa. Esas son las más frecuentes. Más infrecuente puede haber luxación cervical, sobre todo en los pacientes con síndrome de Down, que tienen defectos entre atlas y axis. Entonces, esos pacientes hay que tener cuidado porque para operarlos no se debe hiperextender la cabeza, que es lo usual que hacemos. Entonces hay que tener cuidado y no se hace, ¿no? Yo creo que esas son las complicaciones más importantes. Más raras existen otras, como por ejemplo, pues, en los pacientes apnéicos que hacen cuadros de apnea después de la cirugía. Hay pacientes que pueden hacer, mencionamos en los vacunados por polio, y se hacen adenoidectomías, hacen las formas paralíticas, ¿no? Está descrito un síndrome de Eagle, que es la protrusión de la apófisis estiloidea, los amigdalectomizados a largo plazo, y hay quienes incluso postulan que los pacientes amigdalectomizados podrían tener un mayor índice de frecuencia de procesos infecciosos, lo cual no es cierto y no está demostrado, ¿sí? Yo creo que ahí tienes bastantes complicaciones, desde las más frecuentes a las más infrecuentes. ¿Otra pregunta? Doctor, ¿y Sí. el edema pulmonar se considera también una complicación? Sí, pero no de la amigdalectomía como tal, ¿no? Recuerda que eso es complicación básicamente por el proceso quirúrgico en general, ¿no? O sea, recuerda que las complicaciones pulmonares, la más frecuente, ¿cuál es? Es pulmonía, o neumonía, perdón, ¿no? Esa es la primera causa que yo tengo fiebre, pienso en neumonía. Pero eso es indistintamente que tú hayas hecho una amigdalectomía, que hayas hecho una adenectomía, que hayas hecho una cirugía de cualquier tipo en el cual hayas intubado a tu paciente, ¿no? O sea, no está relacionada con la amigdalectomía, con la adenoidectomía, sino con un proceso quirúrgico anestésico, ventilatorio, con anestesia general. Entonces, yo no diría que es de la... Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Algo más? Bien, en aras de tiempo vamos a dar por culminada la clase. Esta clase está siendo grabada y va a ser compartida por medio del delegado de mi grupo, que se los va a compartir a todos ustedes por aquellos que quieran repasar adicionalmente tanto las diapositivas como lo dicho el día de hoy. Agradezco su presencia, jóvenes, y pido disculpas por los minutos de tardanza. Tuve un problema técnico, pero eso sucede. La clase ha terminado, eso es todo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.